les invito para que todos al unísono lo leamos. Dice así, todos. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará con su hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que todos, hasta el 17, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de ellos en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, te damos gracias por habernos congregado hoy, por la santa convocación que tu Espíritu Santo hiciera. Y hoy estamos aquí, Señor, deseosos de escuchar tu voluntad. Nuestra actitud, cual la de Samuel, Señor, es la de habla, Señor, porque tus siervos y tus siervas oyen. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de tal manera que podamos ser conocedores de tu voluntad, y no solamente conocedores, sino entendedores de ella, pero sobre todas las cosas, que además de conocer y entender tu voluntad, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Normalmente a Juan el Bautista, como le conocemos, lo citamos en la Pascua, cuando estamos en la Semana Santa, como aquel que predicó en el desierto antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, o hiciera su aparición, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, e iniciara su ministerio terrenal. Es correcto, es cierto. Pero no es la única situación en la que Juan es precursor de nuestro Señor Jesucristo. Aún desde el anuncio mismo, ¿sí? Desde el anuncio mismo, Juan es el precursor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan nace antes que nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que desde esta perspectiva entonces Juan viene a ser el heraldo del Adviento, es decir, el que empieza a proclamar el Adviento. Adviento, recuerden que quiere decir el que viene. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Diciendo, va a venir, va a venir, va a venir. Está anunciando que va a venir el Mesías. Y después, como lo veremos un poquito adelante, él lo presenta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros entonces, al escuchar este pasaje, venimos y vemos cómo el Espíritu Santo dejó que quedaran plasmadas aquellas cosas que él quería que nosotros viéramos, para que de la misma manera que el aliento que le dio a este par de, como diría don López Obrador, de viejejitos, ¿sí? Ese mismo aliento viniera no solamente para los viejecitos, sino aún incluso para los jóvenes. Un ángel se aparece a Zacarías y le dice, no temas. Bueno, para nosotros la palabra temor es pánico, horror y etcétera. Hermanos, pero sin pretender ir a un análisis que nos lleve un poquito más de tiempo allá, aquí lo que quiere decir no temas es otra forma de decir ten fe. Porque donde no hay fe hay miedo. Así de sencillo. Donde no hay fe hay miedo, ¿sí? Donde no hay un verdadero conocimiento de la fe, creen en los aparecidos, que se aparece la Llorona, que se aparece quién sabe cuántas cosas, y etcétera, y etcétera. Entonces lo que realmente el ángel está diciendo es, ten fe. Pero en su contexto, ¿a qué viene eso de ten fe? Vean, de inmediato dice, no le tengas miedo al aparecido, no, de inmediato el contexto nos hace decir, ¿por qué le dice eso el ángel? Ten fe. Le dice, tu esposa tendrá un hijo. Eso no son, para nosotros es una sola frase sencilla y que la decimos así de golpe. ¡Pum! Tu esposa tendrá un hijo.
Pero hay muchas cosas que mirar por aquí. En primer término, vean ustedes, en el versículo 7 atrás dice que estos dos señores, entrados en edad, dice, no tenían hijo. Y habla que ya, y más atrás nos dice que ambos eran avanzados en edad. Los médicos saben, el hombre puede procrear incluso a los 80 años, a los 90. Pero una mujer terminando su ciclo, humanamente hablando, no puede procrear. Sencillamente no puede haber hijos. ¿Y qué le dice el ángel? No le dice, como con Abraham, otra Agar va a tener un hijo tuyo. No, dice, tu esposa. ¿Sí? Tu esposa. ¿Sí? No con otra mujer, como en el caso de Abraham y Sara y Agar. ¿Sí? Ni tampoco de un vientre, de un llamado vientre subrogado, como se estila ahora, ¿no? Alquílame tu vientre, te deposito allí tu hijo y luego después me lo das. No, dice tu esposa, ¿sí? Con su esposa Elizabeth, ¿sí? ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué dice no temas? Bueno, entonces enseguida lo que le está diciendo aquí, él dice, porque en el versículo 13, Zacarías, no temas. ¿Qué dice enseguida? Porque tu oración ha sido oída. Imagínense cuántos años llevaba Zacarías y Elizabeth orando. ¿Por qué? Por un hijo. ¿Cuándo perdieron la esperanza? Nunca. Oraban y oraban. Entonces, ¿por qué nuestras muchachas se desesperan y a cualquier chango que se les aparece afuera, ¡pum! ¿Por qué? Porque les falta eso. Ten fe. ¿Por qué entonces nuestros jóvenes en sus trabajos, no, pues aquí voy a ganar mucha lana? ¿Sí? Porque no vemos ¿qué? Los principios de mayordomía. Primero que nada somos siervos de Dios. Trabajo para ser siervo de Dios. Trabajo para ser custodio de mi prójimo, para servir a mi prójimo. Trabajo para cuidar la creación. Entonces vean, ese es precisamente el aliento que el Señor nos da, que nuestra fe no desmaye nunca. El problema nuestro es, uno, que desconocemos las promesas del Evangelio. Dos, que los hechos que nos rodean, ¿sí?, nos abruman. Los vemos como Goliats, los vemos como árboles altísimos, imposibles de escalar. Y entonces nos rendimos a los hechos, nos rendimos a las circunstancias. Tomemos un ejemplo. Pedro ve a su Señor, a su Maestro, andar por el mar. Y le dice, Señor, ayúdame para que vaya contigo. Y ahí va Pedro. ¿Pedro andó sobre el mar? Sí, como su Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando vio lo que había alrededor, los nubarrones, el viento y todo eso, ¿qué pasó? Le dio miedo y comenzó ¿qué? Ya llegaron a esa página. Qué bueno, felicidades, hermanos. Otros por acá como que todavía no llegan a esa página, ¿verdad? Comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando dependemos de las circunstancias, nada más de lo que nuestros ojos ven. Nosotros creemos, dice el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Entonces, hermanos, ¿sí? Si en el principio, jóvenes, en Génesis dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, pues no va a estar solo, sencillamente. Ay, pero es que yo quiero que ya sea mañana. Ah, bueno, ese es otro punto, hermanos, ¿sí? Pero no deje de orar, punto. No temas, tu oración ha sido oída. Fíjense bien, todavía no existía el ultrasonido, ni la resonancia magnética, ni esas cosas.
y ya se dice de qué sexo iba a ser el niño. Aún entiendo, bueno, médicos que nos lo explicarían en su momento, que hay circunstancias en las que aún con el ultrasonido no se puede ver el sexo del niño, tiene que estar en cierta posición. Pues aquí sin ultrasonido dijo, será un varón y se llamará Juan. Aquí también hay otra cosa muy importante que ver, hermanos. Primero, ¿por qué se llamó Juan? Primero, porque Dios lo ordenó. Porque ahí claramente lo está diciendo. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero hay una segunda razón que nosotros debemos de tomar en cuenta, y sobre todo los jóvenes que hoy son solteros, que mañana serán padres, que mañana serán madres, que mañana serán un matrimonio, y con la esperanza viva tendrán hijos. El nombre de los hijos son un testimonio de la fe de los padres. Si don Torcuato cree en San Torcuato, su hijo se va a llamar San Torcuatito, ¿verdad? Entonces, ¿en quién cree? En mí, ¿sí? En mí. Entonces, si ustedes ven los nombres bíblicos, todos manifiestan una fe, ¿sí? Una fe, y entonces Zacarías y Elizabeth pusieron ese nombre, Jona, que significa, escuchen la palabra, en hebreo es Yahvé. Ahora escuchen en hebreo el nombre de Juan, Jona. ¿Ven la fonética similar? Bueno, tienen la misma raíz, Yahvé. Entonces, Jona, que algunos les llaman Iván, otros se dicen John, otros Giovanni, pero son Juan. Sí, sí. Al fin de cuentas son Juan. Sí, así cuando dicen, ¿cómo te llamas? Iván. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, Iván. No, pero es Juan. De todas maneras, Juan te llamas. Bueno, así dicen entre los militares, ¿verdad? De todas maneras, Juan te llamas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué significa Juan? Jehová es misericordioso. Ellos veían ese niño allí, en esos viejitos, como una manifestación de la misericordia de Dios. Y ese nombre de su hijo era precisamente el testimonio de gratitud, porque Dios había tenido misericordia de ellos. Bueno, como padres, como familia, ahí está. Pero lo que viene enseguida del niño, algunos de estos jóvenes todavía ni saben qué van a hacer dentro de 10 años. Bueno, algunos sí ya se me adelantan, yo voy a ser papá. Bueno, está por verse, ¿verdad? Pero no saben si van a ser médicos, si van a ser abogados, o si van a estar ahí en el reclusorio norte, o si van en el sur, en el que ustedes escojan. Nada de eso sabemos, ¿sí? Nada de eso. Pero de este niño ya se dice que iba a ser. Uno, será grande delante del Señor. Primer término, ¿sí? Será grande del Señor. ¿Pero por qué? ¿Porque iba a medir 2.20? ¿2.30? No. Porque estaba destinado a ser el heraldo del Mesías. ¿Cuántas mujeres había en el tiempo en que nació Jesús en Israel? ¿Cuántas jovencitas había? ¿Cuántas doncellas había? Muchas, pero solo una, la bienaventurada María. ¿Cuántos niños nacieron en ese momento de Juan? Varios, pero solo a Juan le tocó, en la soberana elección del Señor, ser el heraldo del Mesías. Tú anunciarás al pueblo que el Mesías viene. Hermanos, eso no lo podemos entender ustedes y yo, porque nosotros vivimos en una libertad tranquila. Usted sabe, usted incluso puede hacer planes para mañana, a lo mejor ya tiene planes para mañana, etcétera. Pero no olvidemos que en estos momentos era un pueblo oprimido, que había sido un pueblo oprimido por muchas otras naciones. Eso no lo podemos entender nosotros. Y ellos veían en el Mesías
el que los había liberado, como digamos los mexicanos, su padre hidalgo. Entonces, anunciarles que ya viene el Mesías era una nota de esperanza, es traer las noticias. Humanamente hablando, ustedes recordarán de dónde viene la tradición del maratón. De Grecia. Una batalla ganada, y entonces este hombre corre, ¿sí? Corre y va a anunciar que ganamos, ganamos, ¿verdad? Este era entonces el anuncio que traía, iba a dar Juan, todavía no nacía. No solo iba a anunciar al Mesías, sino además también se los iba a presentar. Porque fue, más adelante vemos en un pasaje que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él, en segundo lugar, era grande porque él les mostraría quién era el Mesías. El Mesías no era un simple caudillo, no era un Rambo que los iba a libertar, o un Emiliano Zapata, o un Villa. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero problema del mundo, hermanos, no es la corrupción. El verdadero problema del mundo no son los asesinatos, no son los robos. El verdadero problema del mundo es el pecado. Porque arreglado esto, hermanos, entonces viene todo lo demás, ¿sí? Por añadidura. El que robaba, no roba más. El que mentía, no miente más. Y mientras no haya ese cambio, hermanos, no hay esperanzas para México, aunque lo diga Morena. Morena, la esperanza de México. No, hermanos. Su servidor, al otro día de que el PRD estaba ya en el puesto, vio como uno que traía un listón así, PRD, estirando la manota con los microbuseros para que le dieran su mochada para su cafecito. No es cuestión de partido, es cuestión del corazón. A partir de que entró el pecado en Génesis, todo, absolutamente todo se vio trastocado por el pecado. La creación misma, ella gime por el pecado. El corazón del hombre, lo que hace el hombre, todo está contaminado por el pecado. Entonces, Israel entendía esto, sabía lo que eran los efectos del pecado. Entonces, hermanos, cuando les anuncian, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, qué gran noticia, ¿no? Imagínense que ahora los que tienen de esas enfermedades sin terminar, pues vámonos por ahí con un cáncer con metástasis, pero sí, de la punta de acá de los cabellos hasta las puntas de las uñas de los dedos gordos, ¿sí? Que les digan que su cáncer ya está por todo, pues ¿qué esperanzas tiene? Y que le dijeran, vas a ser sanado del cáncer. Ustedes pueden, digo, ninguno de nosotros lo tiene, por eso no, es imposible ponernos en los zapatos de ellos, pero el enfermo, el que lo vivió, ¿sí? El que ya estaba incluso haciendo su testamento, ya estaba haciendo recomendaciones, y de repente, pum, el Señor empieza a manifestarse. Puede entender esto entonces. ¿En qué consistía entonces su grandeza? Sí, ciertamente. El Señor envió a Jesucristo y Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y están saldados ya, absolutamente todos. Piensen cualquiera de sus pecados, pagado. Robé, pagado. Mentí, pagado. Todos sus pecados, absolutamente todos, totalmente pagados. Si a usted le dieran un cheque, solo es una analogía, hermanos, no se me vayan a emocionar, por 10,000, 15,000 o 20,000 pesos, y guárdelo en su carterita, ¿no? Métalo debajo del colchón. Ahí tiene usted 15,000 pesos o 20,000. ¿Los tiene? Pero son 15,000. ¿Cuándo? Exacto. ¿Cuándo son efectivos? Cuando usted va al banco.
cuando lo cambia, entonces será efectivo. El perdón de Dios es verdadero, pero este no es efectivo hasta que viene el arrepentimiento. ¿Cómo llegó Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentidos. Entonces, Juan proclamaría la necesidad del arrepentimiento para entrar al reino del Mesías, porque sin arrepentimiento nadie puede ver ese reino del Mesías. Hermanos, este es el mensaje al que estamos nosotros, usted y yo, siglo XXI, llamados a proclamar por siempre y especialmente en esta temporada. Tiene amigos, tiene familiares, tiene vecinos, ¿o no? Usted ve cómo celebran, usted ve qué hacen en esta época. Usted es entonces el heraldo, usted es el que proclama. No, pero ahí va las posadas, ¿no? No, pues entonces, ¿dónde está la proclamación, hermano? ¿Sí? Nosotros tenemos que darle ejemplo a ellos y no ellos a nosotros. Hay una promesa más aquí que el ángel le da, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. No pensemos aquí místicamente, no, hermanos, simplemente está hablando de que no depende del sustento material del hombre que va a adquirir su sabiduría, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo, dice, será lleno del Espíritu Santo. Su ministerio lo desempeñará no por medios terrenales, sino por el poder del Espíritu Santo. Pensemos un poquito, y no estamos diciendo que sea malo, por lo que vemos en las Escrituras, los grados académicos que tenía Pablo, ¿sí? Cuánto había estudiado y con quién había estudiado, ¿sí? Era una eminencia, humanamente hablando, Pablo. Cuando el Señor lo llama, de inmediatamente lo pone de pastor, ¿verdad? 20, todo, ¿no? 14 años todavía el Señor lo estuvo preparando antes de que asumiera su ministerio, ¿sí? Entonces, porque nuestros ministerios no es por el poder terrenal, sino es por la obra del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que nos debe de llamar la atención aquí, porque este pasaje termina en el versículo 15 con esta frase: aún desde el vientre de su madre. Hermanos, miren ustedes aquí dos cosas de inmediato. Uno, la elección soberana de Dios desde la eternidad. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de usted para que hoy, aquí y ahora escuche que sus pecados pueden ser perdonados, que alguien ya pagó esa deuda y que Él está ofreciendo ese perdón. No estamos aquí por casualidad, ¿sí? Entonces, la elección soberana dice desde el vientre. Pero hay otro punto: el coram deo del hombre. ¿Qué significa el coram deo? Coram deo dice delante del rostro de Dios. Eso significa que siempre estamos ante la presencia de Dios, que todo lo que hacemos Dios lo está viendo, que de todo, como dijo el maestro, de toda palabra ociosa, en el día final el hombre dará cuenta. De manera que todo lo que hagamos siempre estará en la presencia del Señor. De manera que debemos de tener cuidado con cada una de las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Hay un tercer elemento que quiero subrayar ahora, ¿sí? En el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, ¿sí? Hará que muchos se conviertan al Señor. Naturalmente que no es por virtud propia, no son por las propiedades oratorias
del predicador, ni es porque sea ungido por el Espíritu Santo y ya como un acto mágico, místico, ¡pum!, tú ya eres cristiano. No. ¿En qué sentido hará que muchos se conviertan al Señor? Pensemos en el contexto de Israel. Israel, un pueblo por siempre perseguido. Los persas, los griegos, los Nabucodonosor, los sirios, ¿cuántos hermanos, no? Un pueblo hoy en día igual. Irán, si pudieran, masacraba a Israel. Siria, Jordania, harían desaparecer. Es Jordania, no Jordania. Los harían desaparecer. Ha sido un pueblo sufrido y perseguido permanentemente. ¿Qué del Holocausto en Alemania? Entonces, es un pueblo dolido, incluso hasta incrédulo. Pero, escuchen, los hijos de Israel es el pueblo del Señor y sigue siendo el pueblo del Señor. Y sigue pidiendo incluso el profeta: orad por la paz de Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén está nuestra paz. Qué cosas tan raras, ¿verdad? Y difíciles para que las entendamos. Pues yo no las entiendo, pero sé que tengo que orar. Y no nada más, pues por si las dudas voy a orar. No, con toda la convicción, porque Dios está mandando. Israel es el pueblo del Señor. 2, Dios es un Dios de pacto. Lo que promete, lo cumple. Así de sencillo. No deja baches el Señor. Y no nos hace lo que nuestros papás, ¿verdad, muchachos? Te voy a comprar, pues ¿qué será ahora? ¿Qué piden ahora? ¿Un iPhone? ¿Un iPad? ¿O qué? ¿Una tablet? ¿Sí? Una motocicleta. Sí, te voy a comprar una motocicleta. Pero al rato llega tarde de la escuela el chamaco. ¿De castigo no te compro tu motocicleta? Así somos los papás, es eso. Sí. Pero cuando el Señor promete, cumple. Es el Dios del pacto. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y no te desampararé. Jamás. El salmista lo dijo: joven fui, envejecido, y no he visto justo ni su descendencia de pan. Él hizo un pacto con su pueblo, y aunque su pueblo había sido infiel, Él sigue siendo fiel para con su pueblo. Juan, como profeta, en este contexto, hará que este pueblo no convertido sea convertido al Señor. Su fe que se había enfriado, su fe vuelve a ser avivada. Pero no por lo que Juan era en sí. ¿De qué manera haría Juan que muchos se convirtieran al Señor? 1, por el mensaje que él llevaba. Consolaos. Sí. El reino del Señor se ha acercado. Él traía la obra milagrosa del Espíritu Santo. El único que puede cambiarnos es el Espíritu Santo. El único que puede transformar nuestro corazón es el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, entonces vienen los cambios. No está fuera de contexto entonces lo que dice ahí. Dice: porque hará volver los corazones de los padres a los hijos. Cuando no hay fe, la misma fe en el padre y la misma fe en los hijos, ¿qué hay? Choques. Aunque los padres sean de una fe firme, pero si el hijo no está bien sentado en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ahí hay división. En ese hogar hay división. Si el esposo tiene una fe firme, pero la esposa no, ahí hay división. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si entre los hermanos pues están peleando,
entre ellos, el mayor con el menor, y la hermana mayor con la hermana menor, y etcétera, y se dan sus pellizcos, y por qué te pusiste mi suéter, y por qué, etcétera, y etcétera. Pero cuando hay esa misma fe, cuando tenemos ese mismo Padre, la armonía vuelve entonces al hogar, ¿sí? Yo no me puedo imaginar que en la cena de Navidad, por ejemplo, que usted va a llorar y que su hijo se quede así. Y usted dice, amén. Ya, entonces, no, hermanos, sería terrible. Bueno, esto pasaba ya en los hogares. ¿Qué es lo que trae? Entonces, la unidad en la fe, la unidad en el amor, la unidad en la esperanza, hermanos. Eso trae otra vez cohesión en el hogar, hermanos. Esto es lo que iba a hacer Juan, de lo que haría después nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, hermanos, dice en el versículo mismo 17 al final, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay que ver esto al contexto de toda la Escritura. Pero de lo primero que tenemos que estar bien claros, hermanos, es que el pecado nos utiliza para el servicio del Señor. Así de sencillo. Cuando el pecado está en nuestro corazón, mire, si alguien, nomás estoy hablando al tanteo, aquí viviera en pecado, ¿qué digo yo? Pues se acaba de robar, qué sé yo, 1,000,000 de pesos. Y le digo al hermano, o le decimos en el consistorio, hermano, ¿nos quiere ayudar a dirigir? ¿Qué cree que hará esa persona? Dice, no puedo, tengo esto, etcétera. Pues sí, inutiliza, hermanos. Nos quita el deseo de servir al Señor. Donde hay pecado, el servicio se inutiliza. Se borra. No quiere usted servir al Señor. Odia a los que sirven al Señor. Es terrible el pecado, hermanos. Es horrible de veras. Y a veces no lo alcanzamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan? Que Él va a cambiar esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Con el poderoso mensaje, con la obra del Espíritu Santo. No es usted, no yo. Por eso, padres, les diría lo que el ángel les dijo: no temáis. En otras palabras, ten fe. Zacarías y Elizabeth oraron por años y por años por ese hijo. ¿Cuántos lleva usted orando por su hijo? ¿10? ¿12? ¿14? No, pues entonces todavía no le llega a lo que oraban Zacarías y Elizabeth. Siga orando por ese hijo. Pero miren ustedes, si comparamos cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces nos santifica y nos habilita para el servicio del Señor. Comparemos con 2 de Timoteo y veamos el versículo 21 del capítulo 2. 2 de Timoteo 2. ¿Lo puede leer? 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si usted está sucio, marrano, etcétera y etcétera, está inútil para el servicio del Señor. Imposible. Ni quiere ni puede. Así de sencillo. Pero cuando el Espíritu hace la obra, ¿qué dice? Si alguno se limpia de estas cosas, si el Espíritu Santo hace esa obra, ¿será qué? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Comenzamos por instrumento para honra. 1. 2. Útil al Señor. ¿Cuántos inútiles habremos aquí, hermanos? Sí. ¿Y todo qué? Dispuesto.
Es decir, siempre, ¿y qué más? ¿En qué te sirvo, Señor? ¿Qué más hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué lo otro? Y no escondiéndose, para que no me llamen, para que no me llamen, ¿no? Que no me toque a mí. No, siempre está en primera fila. ¿Qué más hago, Señor? Sí, todo eso hace el Espíritu Santo. Y esto es lo que iba a anunciar Juan el Bautista. En ese sentido, él era entonces el heraldo del Adviento, porque venía el que iba a restaurar ese orden cósmico que se perdió con la entrada del pecado en el Génesis, en el paraíso. Concluyendo entonces, hermanos, el Adviento es un tiempo de preparación para una solemne conmemoración: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando espiritualmente. 2. El Adviento es un tiempo para preparar a nuestros hijos, para que ellos, de manera personal, reciban los términos y las bendiciones del pacto. Por eso llamamos a los niños. Los primeros maestros de la fe somos nosotros para nuestros hijos. Los primeros ejemplos de consagración y de entrega al reino del Señor somos nosotros. Yo cito siempre esto, de veras, porque sí me pegó este libro que leí, Bajo la Rueda, ¿sí?, de Hermann Hesse. Este niño siempre sacaba 10 en todo y un día reprueba en griego, ¿sí? Lo digo por los que no lo saben, hermanos. Yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria. Ay, otra vez ese cuento. Pero es que es de veras impactante, hermano, ¿sí? Entonces su papá le empieza así. Cuando yo le platico a mis hijos de mis patoaventuras, dice: ya ni me cuentes el final, ya sé, porque todas tus patoaventuras terminaban con una vela. Y sí, así terminaban, hermano. Así terminaban mis aventuras. Pues, ¿qué es lo que hace el papá de este niño? Pues paz, que le da duro porque reprobó griego. Pero de esos arranques que tienen los hijos para con los papás, le dice: ¿por qué me pegas? Porque reprobaste griego. Pues tú ni siquiera sabes griego. ¿Cómo entonces vamos a llamar a la fe a nuestros hijos si nuestra fe es raquítica? ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo si yo no le doy muestras de una fe gigante, fuerte, sincera? ¿Cómo le pido consagración a mi hijo si yo le doy las obras al reino de Dios? Entonces vean, hermanos, cuánto compromiso nosotros tenemos. Y en tercer lugar, hermanos, el Adviento es un testimonio para dar, es un tiempo para dar testimonio del verdadero significado de la temporada de la Navidad. No quisiera ver que los vecinitos le invitan para hacer una posada y que a usted le toca hacer el molito o el ponche. No, hay cosas en las que no nos podemos unir, hermanos, ¿sí? En otras cosas, con mucho gusto. Somos una sociedad, somos una comunidad, pero hay puntos en las que las líneas son paralelas, y esto significa irreconciliables. Aún tenemos familiares, tenemos amigos que no se han rendido al Señor. En lo que ellos vean que hacemos estará la fuerza de nuestro testimonio, y es nuestra oportunidad para que ellos escuchen y vean el mensaje, un mensaje en vivo. Pablo decía: vosotros sois mis cartas. Nosotros somos el evangelio abierto, el evangelio vivo, en lo que vivimos y en lo que hacemos, en nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida cristiano, escritural. Por medio de nuestro estilo de vida y por medio de nuestros labios, que cuando tengamos que hablar, hablemos, hermanos, y que el Señor nos ayude, nos dé oportunidades y nos dé el valor y la sabiduría para dar testimonio. Así ha dicho Jehová. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, primero te damos gracias por tu palabra,
por recordarnos tu misericordia. Que siendo indignos, Señor, siquiera de pronunciar tu nombre, tú nos has traído al santo y bendito reino de tu Hijo Jesucristo, del cual ahora somos ciudadanos. Pero también te damos gracias porque a pesar de nuestras debilidades, tú nos usas como tus heraldos, como tus mensajeros. Señor, fortalece nuestra fe, fortalece la fe de nuestros hijos, Padre, que no desmaye nuestra fe, pero sobre todo, Señor, que sepamos aprovechar las oportunidades y tengamos el valor y la sabiduría, Señor, para dar testimonio a los nuestros, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a cuanto tú pongas enfrente de nosotros y que digamos, el Mesías ha venido. En Jesús oramos. Amén. Amén.